Bueno, vamos a empezar hoy con una pregunta directa. De esas que hacen que nos replanteemos absolutamente todo lo que creíamos saber al entrar en una cuadra. A ver, la pregunta es, ¿un bloque de sal es suficiente para un caballo? Pues la respuesta corta, y supongo que probablemente la más frustrante para cualquiera que lleve toda la vida en el mundo ecuestre, es un rotundo no. O sea, está tan lejos de ser suficiente que roza la negligencia fisiológica. Madre mía, empezamos fuerte. Y con esto arrancamos nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a desmontar mitos muy arraigados cruzando datos clínicos de la Universidad de Rutgers y también los manuales veterinarios de Merck. Sí, porque para quien nos escucha, comprender este pequeño detalle de la sal y los electrolitos no es solo, bueno, ahorrar un dineral y frustraciones, es que es literalmente una cuestión de vida o muerte para el sistema digestivo del animal. Totalmente. Ahora, para responder a lo del bloque de sal, supongo que primero tenemos que entender qué está pasando a nivel celular, ¿no? O sea, ¿por qué un caballo necesita tanta sal para empezar? Básicamente porque su fisiología es una máquina de consumir minerales. Cuando hablamos de sal, hablamos de cloruro de sodio. Y el sodio es el pilar absoluto del equilibrio de líquidos en el organismo. Claro, el agua del cuerpo y todo eso. Exacto. Pero va mucho más allá. Pensemos en cómo funciona una célula. Para que un impulso nervioso viaje por el cuerpo del caballo o para que un músculo se contraiga y se relaje, se necesita una carga eléctrica cruzando la membrana celular. Vale. Y el sodio es literalmente la llave que abre esa puerta. Sin sodio y sin cloruro, la transmisión nerviosa se vuelve caótica. Me encanta usar analogías para visualizar esto. Si pensamos en el cuerpo del caballo como si fuera un motor de combustión altamente complejo, el forraje, ya sea el heno o el pasto, sería el combustible que entra al tanque. ¿Eso es? Pero el sodio y el cloruro son las chispas eléctricas de las bujías que permiten que los pistones, que en este caso son los músculos, se disparen a tiempo. Me parece una analogía brillante. Si no hay chispa, te da igual tener el tanque lleno de heno de la mejor calidad. El motor simplemente no va a arrancar, o peor, colapsa en pleno esfuerzo. Es una comparación muy precisa, porque resalta el problema del combustible en sí. O sea, el forraje por sí solo, aunque es la base indiscutible de la dieta equina, es crónicamente deficiente en sodio. Ya, la hierba no tiene sal. Nada, poquísima. Y la naturaleza diseñó al caballo sabiendo esto. De hecho, si conectamos esto con el panorama general, la sal es el único mineral para el que los caballos tienen una verdadera sabiduría nutricional. Si su cuerpo la necesita, la buscarán activamente. Fíjate que esto me lleva a la gran duda de cuánta sal estamos hablando para apagar esa alarma interna. Porque asumo que no es una pizquita. No, ni de broma. Las directrices clínicas establecen que un caballo adulto promedio necesita entre 28 y 56 gramos de sal al día. Madre mía. Eso es entre 1 y 2 onzas diarias. Y quiero recalcar algo fundamental aquí. Esto es solo para el mantenimiento. O sea, sin hacer nada. Exactamente. Hablamos de un caballo que simplemente está de pie en su box o paseando por el prado en un día fresco. Sin sudar, sin que nadie lo monte, solo existiendo. Necesita hasta 56 gramos. A ver, vamos a detenernos aquí un momento porque la teoría está chocando brutalmente con la práctica que veo todos los días. Ya sé por dónde vas. Claro, es que si un caballo instintivamente busca la sal y resulta que necesita casi 60 gramos al día solo para funcionar, ¿cómo es posible que la industria ecuestre haya decidido que colgar una piedra dura en la pared del box era la gran solución? Pues sí. Vas a cualquier hípica, a cualquiera, y hay un bloque de sal colgado en cada esquina. Me estás diciendo que esta tradición tan arraigada es inútil. Básicamente es un espejismo. Es una de esas transferencias de tecnología agrícola que adoptamos por inercia y, bueno, salieron muy mal. El origen del problema es puramente anatómico. Anatómico. Sí, los bloques de sal prensada no se inventaron para los caballos, se diseñaron originalmente para el ganado bovino, para las vacas. Claro, claro. Y la boca de una vaca funciona de una manera completamente distinta a la de un caballo. Distinta y mecánicamente opuesta para este propósito. Las vacas tienen lenguas increíblemente ásperas. Si alguna vez te ha lamido una vaca, lo sabes. Están cubiertas de papilas duras que actúan como papel de lija. Ya. Están diseñadas para enrollar el pasto duro y arrancar. Cuando una vaca lame un bloque de sal, literalmente raspa la superficie y extrae los minerales con muchísima facilidad. Y el caballo tiene la lengua suave. Suavísima.
Tiene una lengua suave y musculosa, que está diseñada junto con sus labios para seleccionar hierbas muy delicadas, no para raspar piedras. O sea que poner a un caballo a lamer un bloque de sal es como intentar beberse un batido súper espeso a través de una pajita diminuta de cóctel. Tal cual. Te pasas media hora succionando con todas tus fuerzas, terminas con un dolor de mandíbula tremendo, completamente exhausto y al final sigues teniendo hambre. Exactamente esa es la sensación. Para que un caballo logre extraer los 28 o 56 gramos que necesita de esa piedra dura, tendría que estar frotando su lengua suave contra esa superficie rasposa incesantemente, durante horas. Uf, qué frustración. Es fisiológicamente agotador y súper ineficiente. La realidad es que rara vez logran consumir la dosis mínima necesaria de esa forma. Y me imagino que tener esa alarma biológica encendida en el cerebro pidiendo sodio y no poder apagarla porque el bloque es impenetrable, tiene que generar unos niveles de estrés brutales en el animal. Ese es el daño colateral que muy a menudo se pasa por alto en las cuadras. Al no poder satisfacer su necesidad, el caballo entra en un estado de deficiencia crónica sutil. Y la investigación sobre el comportamiento animal es clarísima aquí. A ver, Esto deriva en comportamientos redirigidos por pura frustración. espera. Estamos hablando de los famosos vicios de cuadra, lo de morder madera y todo eso. Principalmente sí. Cuando un caballo empieza a morder las puertas de madera, a raspar las paredes o incluso a comerse compulsivamente su propia cama de viruta o de paja, la tradición solía dictar que era un caballo aburrido. Sí, o que tiene una mala costumbre y hay que regallarle. Exacto. Pero la ciencia digestiva nos revela que a menudo es el caballo buscando desesperadamente fuentes alternativas de minerales o, lo que es más interesante aún, buscando fibra áspera para obligarse a masticar. ¿Masticar para qué? Para generar saliva. Justo eso. La saliva del caballo es rica en bicarbonato. Si hay una deficiencia de sal y desequilibrios gástricos asociados, masticar madera genera saliva. Ah, claro. Y esa saliva actúa como un antiácido natural para aliviar el malestar de su estómago. En el fondo, los estamos castigando por intentar automedicarse ante un entorno que no les proporciona lo básico. Es desgarrador, la verdad. Toda una vida regañando al caballo por morder la puerta, cuando lo único que hace es intentar equilibrar su propio pH. Tela. Pues sí. Entonces, si descartamos el bloque de sal por ser una barrera física absurda, la solución lógica parece casi demasiado evidente, ¿no? La respuesta fisiológicamente correcta y la que está avalada por los manuales veterinarios es simplemente ofrecer sal suelta. Sal normal. Sí, hablamos de sal de mesa común o sal a granel sin yodar. El mecanismo ideal es dejarla a libre disposición en un recipiente protegido de la lluvia, claro, donde el caballo pueda consumirla a voluntad, a lametones grandes y fáciles. Y si tienes un caballo que, por lo que sea, no se regula bien o quieres asegurarte al 100% de que toma su dosis diaria, supongo que la alternativa práctica es echar directamente esos 30 o 60 gramos sobre su ración. Sí, es una opción estupenda. Espolvoreada sobre el heno previamente humedecido, por ejemplo, para que no se caiga al fondo del comedero y se pierda. Claro. Es una estrategia perfecta, pero hay que introducir una advertencia crítica aquí. Una regla de oro inquebrantable si vas a hacer esto. Nunca, y digo nunca, se debe forzar el consumo de sal sin garantizar un acceso simultáneo a agua limpia e ilimitada. Claro, porque la sal da sed. Da sed, y ese es precisamente el mecanismo de supervivencia que queremos activar. Al consumir la sal suelta, el caballo bebe más agua. Lógico. Y ese agua viaja por todo el tracto digestivo manteniendo el contenido intestinal bien hidratado y muy fluido. Esta dinámica de sal y agua es el mejor seguro preventivo contra uno de los mayores miedos en cualquier cuadra. Los cólicos. Los temidos cólicos por impactación. Que, para recordarlo, es cuando el alimento seco se atasca en el intestino, forma una especie de tapón de hormigón y el caballo entra en crisis. Y piensa que una impactación en un intestino que tiene 30 metros de largo es una emergencia gravísima. Mantener ese tracto hidratado a través del estímulo de la sal suelta es literalmente prevención veterinaria básica. Vale, entiendo la mecánica perfectamente. Y aquí es donde mi cabeza empieza a dar vueltas. Porque, a ver, si un saco enorme de sal suelta cuesta literalmente un par de euros y el caballo sabe cómo regularla por sí mismo, Sí. me pregunto qué pasa por la mente de alguien que decide gastarse 40 o 50 euros en un bote de suplementos con colores brillantes. ¿Es puro marketing o hay una diferencia real que justifique la inversión?
Es una mezcla de un marketing muy agresivo y una incomprensión generalizada de la fisiología del esfuerzo equino. Y esto nos lleva directamente a la confusión número 1 en la nutrición de cuadra. Cuéntame. Meter en el mismo saco la sal básica y los electrolitos comerciales. La gente tiende a pensar que son lo mismo, o que los electrolitos son, digamos, una versión premium de la sal. Entonces vamos a adentrarnos en ese terreno. Nivel avanzado. Diferencia real entre la sal de mesa y un bote carísimo de electrolitos. La sal común es solo cloruro de sodio. Como dijimos, cubre el mantenimiento basal diario del caballo. Los electrolitos, en cambio, son una fórmula mucho más amplia. Además de sodio y cloruro, incluyen potasio, magnesio y calcio. Vale. Y el motivo por el que existen es uno solo: el sudor extremo. Intuyo que el sudor del caballo no funciona igual que el nuestro, porque cuando nosotros sudamos mucho, perdemos agua, y la sangre se queda más concentrada de sal. Por eso nos da tanta sed después de correr. Ahí le has dado. Y ese es el mayor error de concepto que comete la gente. La biología humana y la equina son radicalmente opuestas en este aspecto en concreto. Ah, ¿sí? Es que la propia sangre del animal. O sea, cuando un caballo suda profusamente, no solo pierde agua, Pierde de todo. está drenando masivamente los minerales de su torrente sanguíneo. Su sangre literalmente se diluye en lugar de concentrarse. Madre mía, ¿de cuánta pérdida estamos hablando cuando un caballo trabaja de verdad? Los números de las investigaciones clínicas son asombrosos. Por cada litro de sudor, y fíjate que digo por litro, un caballo pierde aproximadamente 3 gramos de sodio, más de 5 gramos de cloruro y cerca de 2 gramos de potasio. ¡Qué barbaridad! Ahora, piensa que en un día de calor intenso o durante un entrenamiento fuerte, un caballo puede llegar a sudar 15 litros fácilmente. Uf, haz las matemáticas. Estamos hablando de perder una cantidad industrial de minerales en un par de horas. Exacto. Una pérdida que el forraje normal tardaría días o incluso semanas en reponer. Por eso, los electrolitos puros y completos son estrictamente necesarios en esas situaciones. Sudor intenso. Sudor visible y abundante, un transporte largo en el remolque en pleno verano o una competición muy intensa. Y solo ahí. Para ponerlo en una imagen mental clara, la sal suelta es la comida casera del día a día, lo que te mantiene vivo y funcionando sin lujos. Sí. Y los electrolitos son la ambulancia de urgencias con luces y sirenas que llamas después de correr una maratón a 40 grados en pleno agosto. Me encanta. O sea, si estás sentado en el sofá viendo la tele, no llamas a la ambulancia. Esa ambulancia de urgencias es la imagen perfecta, porque si le das electrolitos completos a un caballo en reposo, en un día de invierno fresco, no lo estás nutriendo más ni lo estás cuidando mejor. ¿Qué estás haciendo entonces? Estás obligando a sus riñones a trabajar horas extras. Tienen que filtrar y excretar a marchas forzadas un exceso de potasio y calcio que el cuerpo ni necesita ni puede almacenar. Básicamente estás estresando el sistema renal y, de paso, tirando tu dinero por el desagüe. Pero fíjate que esto plantea una situación muy oscura. Si los electrolitos son una herramienta de recuperación deportiva de emergencia, Sí. revisando las etiquetas que tenemos en la mesa de las fuentes que analizamos, veo que la gran mayoría de las marcas comerciales más vendidas tienen dextrosa o melaza como primero o segundo ingrediente, o sea, azúcar. Así es. Porque una herramienta médica, una ambulancia, está cargada de azúcar. La excusa de la industria de los suplementos es que el azúcar ayuda al transporte de los electrolitos a través de la pared intestinal. Se basan, otra vez, en el modelo de las bebidas deportivas para humanos, tipo las isotónicas que todos conocemos. Claro, el famoso Aquarius o Gatorade. Exacto. En humanos, la glucosa efectivamente facilita la absorción del sodio. Pero conociendo el estómago del caballo y lo que hemos hablado antes de las vacas, intuyo que aplicar nutrición humana a un herbívoro estricto es una pésima idea. Es una idea catastrófica. Las investigaciones de Rutgers y los protocolos de Merck lo dejan clarísimo. La adición de azúcar no aumenta la tasa de absorción de electrolitos en la fisiología equina en absoluto. O sea, no sirve para nada. Cadena casi letal que desencadena cuando llega al final del tracto digestivo. Ostras, entremos en ese mecanismo, porque esto es lo que nadie te cuenta cuando compras el bote sabor manzana en la tienda. ¿Qué pasa exactamente cuando le damos esa bomba dulce al caballo creyendo que lo estamos hidratando tras el ejercicio? Para entender la gravedad de esto tenemos que mirar la anatomía de su intestino posterior. El ciego y el colon mayor del caballo actúan como una gigantesca cámara de fermentación.
Imagina un tanque enorme de unos 150 litros. Vale, un tanque gigante. Este tanque está lleno de un microbioma muy dedicado, que está dominado por bacterias fibrolíticas. Su único trabajo en la vida es descomponer lentamente la fibra del heno y convertirla en energía estable para el caballo. Son bacterias lentas y pacíficas, por así decirlo. Vale, tenemos una cámara gigante adaptada solo y exclusivamente a la fibra. Y de repente entra el suplemento lleno de dextrosa. Exacto. Ese azúcar líquido, o el polvo azucarado diluido, a menudo sobrepasa la digestión en el intestino delgado porque llega de golpe, no le da tiempo a procesarlo. Ya. Y cae directamente en este enorme tanque de fermentación de fibra. Y aquí es donde se desata el caos absoluto, porque en ese tanque también viven otras bacterias, las amilolíticas, como algunas especies de Streptococcus. Y esas comen otra cosa. Estas bacterias se alimentan específicamente de almidones y azúcares. Madre mía. Y al darles un festín de dextrosa pura caída del cielo, me imagino que se multiplican fuera de control, ¿no? A una velocidad vertiginosa. Y el problema gravísimo de las bacterias que fermentan azúcar es su subproducto. Producen cantidades masivas de ácido láctico. En cuestión de horas, este ácido inunda el intestino posterior y el nivel de pH cae en picado. El ambiente interno del intestino pasa de ser neutro a ser altamente ácido. Esta condición clínica se llama acidosis del intestino posterior. Y ese ácido debe ser tóxico para las bacterias pacíficas de la fibra de las que hablábamos, ¿no? Es letal. Las bacterias fibrolíticas no pueden sobrevivir en ese entorno ácido. Empiezan a morir en masa, literalmente por miles de millones. Y aquí está el mecanismo verdaderamente aterrador de todo esto. Al morir, las paredes celulares de estas bacterias se rompen. Y esas paredes contienen lipopolisacáridos, que son endotoxinas muy potentes. O sea, veneno. Veneno liberado directamente dentro del propio intestino del caballo. Veneno puro. Y como el ácido también ha irritado e inflamado la pared intestinal, volviéndola permeable, estas endotoxinas escapan del intestino y entran a raudales en el torrente sanguíneo del caballo. Y una vez en la sangre, esas toxinas viajan a las extremidades. Espera, esto es lo que provoca la laminitis, la infosura, ¿verdad? Ese es el destino final y el más temido. Las endotoxinas llegan a los delicados vasos sanguíneos dentro del casco del caballo. Causan una inflamación masiva que corta el riego sanguíneo. ¡Qué horror! Las láminas, que son como el velcro interno que sujeta el hueso del pie a la pared dura del casco, se necrosan y se separan. El hueso literalmente se hunde y rota dentro de la pezuña. Es uno de los dolores más insoportables que puede sufrir un caballo y a menudo es irreversible y acaba en eutanasia. Es alucinante y escalofriante a la vez. O sea, una persona le da una bebida deportiva al caballo después de una ruta pensando que lo está cuidando. Sí, con la mejor intención. Pensando que lo está salvando de la deshidratación, pero en realidad, mecánicamente, le está lanzando una granada de azúcar directamente a su microbioma, desencadenando una cascada tóxica que puede acabar con su vida en 24 horas. La frase granada de azúcar resume perfectamente la biología de lo que ocurre ahí dentro. Es un choque metabólico autoinfligido por el propietario debido, a la desinformación comercial. Totalmente. Por eso la literatura veterinaria que hemos revisado insiste tanto. Cualquier aporte de electrolitos debe ser puro, sin azúcares ocultos, sin melazas, sin dextrosa. Solo los minerales que el caballo realmente perdió en el sudor. Nada más. Tela. La verdad es que cada cantidad de daño que hacemos intentando ayudar, sin entender el manual de instrucciones del animal, es abrumadora. Creo que es el momento perfecto para recapitular de forma clara todo este viaje digestivo y celular que hemos hecho con nuestras fuentes hoy. Me parece bien, porque es mucha información. Hemos visto que ignorar la biología no sale gratis, desde luego. Primero, la demanda basal del caballo es innegociable. Necesita su sal diaria, unos 50 gramos, y la necesita en un formato que su lengua suave pueda procesar, es decir, sal suelta. Exacto. Forzarlo a lamer una piedra diseñada para vacas es condenado al estrés, a la deficiencia y a buscar consuelo royendo la madera de la cuadra. Y esa sal, por supuesto, siempre conectada al acceso libre de agua para mantener esos 30 metros de intestino bien hidratados y a salvo de cólicos de impactación. Y el segundo gran pilar de todo esto es saber leer la situación. Guardar los electrolitos completos estrictamente para cuando el caballo parece haber salido de la ducha por el sudor. La ambulancia.
Eso es. Entender que su sudor es hipertónico y drena sus reservas. Sí, pero quedárselos en reposo es castigar sus riñones. Y lo más vital de todo, rechazar frontalmente cualquier suplemento que intente disfrazar esos minerales de emergencia con azúcares o dextrosa. Hay que proteger ese frágil ecosistema de su intestino posterior a toda costa. Todo esto, desde la mecánica de la masticación hasta la bioquímica del sudor y la fermentación del ciego, nos lleva a una conclusión compartida y súper rotunda sobre la nutrición equina. Sí, al final la base es simple. Pero la mayoría de la gente lo hace mal. Así es, porque es mucho más fácil comprar el producto brillante que pararse a entender la digestión. Totalmente. Pues, para quien nos escucha, y sabiendo que muchos aplicarán estos cambios hoy mismo al llegar a su cuadra, queremos dejar un pensamiento final para que lo analicen por su cuenta. Si hemos forzado a los caballos a lamer piedras inútiles durante décadas, simplemente por inercia visual, ignorando por completo la anatomía de su boca. Y si hemos normalizado darles bebidas deportivas azucaradas que amenazan con colapsar todo su sistema circulatorio, ¿qué otras tradiciones supuestamente inofensivas de nuestra cultura ecuestre podrían estar suprimiendo los instintos naturales de supervivencia del animal en este mismo instante? Ahí lo dejamos.